¿Qué tal amigos? Soy Mónica Maruri y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Buenas Razones para Conversar. Nuestra invitada hoy es Nora González, una politóloga y máster en Derechos Humanos, docente e investigadora desde Costa Rica. Nos va a hablar sobre la educación para la democracia, cómo educar a niños, niñas y adolescentes para convertirse en ciudadanos. Ella nos explica que ante todo la educación es un derecho humano y dice que es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Nos habla de la importancia de formar una conciencia crítica, de lo importante de darle a niños, niñas y adolescentes una educación para ejercer sus derechos. Ella nos explica que lo más importante es educar aquellos valores como la convivencia democrática, la asertividad, la empatía. Escuchemos esta entrevista. Nora, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto y tengo mucho agradecimiento de que me hayas permitido conversar contigo hoy. Bueno, el gusto es mío, Mónica. Realmente es un gusto estar acá y conversar sobre temas tan interesantes como los que me propusiste en conversaciones previas. No solo en Ecuador, yo creo que en toda la región se empieza a hablar de democracia, justamente por estas polaridades tan grandes políticas que surgen desde el tope de América hasta el sur de América, unas polarizaciones que no se aceptan unos a otros y eso empieza en los líderes, pero yo diría que es mal usar la palabra desciende, pero se transmite a los diferentes niveles sociales en los diálogos en redes, te exigen una polaridad, en todo, en las familias se dividen por una polaridad, a veces política, y entonces la opción muy a menudo es el silencio. Entonces no se hable de los temas. Y obviamente, lo primero que se nos viene a la mente es, ante esta polaridad, ante la violencia creciente que está atravesando el continente, obvio que yo voy a mirar al sistema educativo y cómo Mm. vamos a formar a niños, niñas y adolescentes para que no repitan nuestros errores, ellos aprendan. Hay un modelo educativo que les enseña a convivir, a dialogar, a discutir y no estar de acuerdo, porque esa es la opción de, y entonces todos fingimos que estamos de acuerdo. Supongo que no la va a elegir un sistema educativo. Sé que la pregunta te la hice muy grande, pero en realidad quería hacer este antecedente porque en realidad estamos unidos por eso en toda la región. Costa Rica es el octavo país más desigual del mundo. El 45% de su población entre primaria y secundaria en pobreza. Hay un 50% de chicos y chicas que no terminan secundaria. Es decir, hay un serio problema. Si la democracia falla la educación, hay un serio problema de democracia. Es decir, hay un sector de la población que es el que genera esa condición a nivel mundial y hay otra en la vivencia que es muy particular. Me gustó algo cuando estabas haciendo tu presentación, algo que nombraste y que hiciste una relación, y es el tema de esa violencia política y el tema de la educación, ¿verdad? La violencia. Y si me permitís, yo quisiera razonar lo siguiente. Cuando en nuestra Latinoamérica hablamos de una violencia desde el Estado y vemos cómo eso repercute en la educación y en las oportunidades de progreso de la ciudadanía en general y de sus posibilidades de participar del desarrollo nacional, de generar conciencia crítica por medio de la educación, por generar condiciones de dignidad. Nosotros estamos hablando justamente de una violación estructural desde el derecho, que es la violación a los derechos humanos. Yo creo que ahí es donde se inicia el gran problema que tenemos en nuestra América Latina. ¿Por qué? Porque si tenemos estados que no reivindican la educación y la importancia de la educación como un derecho que genera o reivindica o genera las condiciones para el ejercicio de los demás derechos, entonces estamos hablando de un estado o de unos estados y de una región latinoamericana que no dignifica al ser humano porque le resta las posibilidades de poder crecer, de poder ser, de poder pensarse a sí misma, ¿verdad? Y de pensarse en función de sus propios deseos, de su entorno, de su futuro, etcétera. Yo creo que esa polarización de la que vos estabas hablando
Bueno, inicia por ese traslado de lo público hacia lo privado, a poner un énfasis hacia lo privado. Por eso Costa Rica es el octavo país más desigual del mundo, ¿verdad? Es decir, sale un énfasis, se quita esa responsabilidad del Estado de crear condiciones para el crecimiento del ser humano, para el ejercicio de los derechos humanos, se trasladan a lo privado, que me parece bien, pero no tienen que desmerecer lo otro, ¿verdad? Y también se da en un contexto en el que el sistema escolar y las clases políticas están muy mediadas por un neopentecostalismo que es absolutamente conservador. El neopentecostalismo se han aprovechado de los pastores, de todas estas formas de agrupación nuevas en donde hay una persona que da mensajes a los feligreses y cada vez más las personas que llegan a estos lugares son las personas que tienen menos estudio, que necesitan más mensaje, que necesitan más contención, porque están en un mundo y en un estado que no genera las condiciones para que esta persona pueda surgir. Entonces requieren de un acompañamiento que no les da el Estado, que se caen emocionalmente y esos movimientos nuevos les reivindican emocionalmente, les dan algo que el Estado no les da y es esperanza. La ilusión de esperanza. La ilusión de la esperanza, la ilusión de un mundo mejor en otro momento. Y bueno, y otros tránsitos específicos que Sí. no es el tema, ¿verdad? Hablarlos de lo que Y, sucede con estos movimientos. y pensaba que efectivamente estos líderes políticos muchas veces hablan como si fueran líderes religiosos. Su estilo populista puede parecerse y luego exigen lealtad como la fe. Correcto. Ese control ideológico subliminal que se hace, pues posesiona a estos representantes Salvadores, salvadores. salvadores como dioses en la tierra. Y es curioso porque yo ahora recordaba cómo en los años 80, saliendo los 70, 80, que estábamos desangrándonos como continente, se dio un movimiento que fue tan interesante y es la teología de la liberación, Ujú. que era un movimiento ecuménico en donde reivindicaban al Dios de los pobres, ¿verdad? Entonces, como reivindicaban al Dios de los pobres, se le asociaba entonces a comunistas. Por ejemplo, en Nicaragua y en Guatemala y Honduras hubo mucha persecución a los sacerdotes que Bueno, trabajaban en la El teología. Salvador, Oscar Romero, pues. Correcto, exactamente. Sí, Sí, hay varios religiosos, Centroamérica fue importante desde el Concilio Vaticano II y en la teología de la liberación. ¿Dónde entra la educación en este escenario de líderes salvadores, casi religiosos? ¿Y qué le toca a la educación frente a ese escenario? un sociólogo que habla de los aparatos ideológicos del Estado. Este sociólogo nos dice que los aparatos ideológicos del Estado son la religión, la educación, los medios de comunicación y obviamente, digamos, el ejercicio propio de la política y los mensajes que desde ahí se hacen. La educación pública está regulada por los gobiernos, por los estados. Ellos hacen las políticas, ellos hacen los contenidos. Entonces, a mí me parece que en Costa Rica, digamos que es el caso que más conozco, han Ujú. habido momentos en los cuales generaron directrices para quitar del sistema educativo lenguaje de género, lenguaje inclusivo, que no se hablara de temas que tuvieran que ver con feminismo, por ejemplo, etcétera. Lo que era un retroceso en la evolución del pensamiento y en la evolución del ser humano, ¿verdad? Porque el feminismo finalmente a donde va y la igualdad de género a donde va es a la igualdad de derechos, ¿verdad? Y a la homologación del ser humano como ser humano en su dignidad, ¿verdad? Obviamente, entre mujeres somos diferentes, entre culturas de mujeres somos distintas, pero el feminismo apunta a romper esos procesos de ejercicio de Ujú. poder. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una educación que nos diga, bueno, vamos a trabajar y vamos a promover más un pensamiento crítico? En escuela y colegio, en mi criterio, en los contextos actuales, ni aún en Costa Rica, ¿verdad? Con el estereotipo que tenemos, es muy difícil generar condiciones para pensamiento crítico porque se reduce mucho el espectro desde el cual pensarse. O sea, una niña de 8 años
no le permiten hablar claramente sobre sus propios deseos, sus propias necesidades, su propia forma de ver distinta la vida, respecto de qué programa quiere ver y qué no, o porque le digan, bueno, es que usted no lo hace porque no lo hace, que ella diga, bueno, es que lo quiero hacer porque quiero, y que eso sea reprimido, digamos, eso está reproduciendo esquemas de poder. Entonces, es muy difícil generar condiciones para esos cambios. Incluso las mismas universidades, y eso es un movimiento a nivel latinoamericano y creo que a nivel mundial, pero en el primer mundo, como le llaman, ¿verdad? Los del primer mundo se llaman primer mundo y nosotros repetimos que son del primer mundo. Ujú. Es, los del primer mundo, los países de mayores ingresos económicos, hacen una apuesta por las carreras en ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, pero por supuesto que siguen invirtiendo en las ciencias sociales, en la filosofía, en carreras de arte, en educación, en ciencias políticas, sociología, etcétera. En Latinoamérica se viene una corriente para transformar la educación y la forma desde la cual, desde la escuela y el colegio, debemos pensar hasta las evaluaciones para desarrollar una memoria tecnológica, científica. Eso está muy bien, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero se está eliminando la posibilidad de que se desarrollen otras formas de razonar desde lo social, ¿verdad? Desde el Desde arte, cosas desde... éticas, exactamente. Entonces, resulta que hay una gran carencia ahora en las universidades también, hay una gran pelea, tenemos en Costa Rica, por financiar carreras en el área de las ciencias sociales, de mantenerlas y poder generar pensamiento crítico. Yo creo que cuando hablamos desde nuestra América Latina en la educación y en nuestros contextos, como que la mayoría de la ciudadanía está escindida de la clase política, ya hay una gran separación entre la ciudadanía en general y la clase política y que ha transitado al día de hoy a ser una clase política económica internacionalizada que se rige por esos contenidos de globalización económica, ¿verdad? Digamos, que son los que están dominando el mercado. Entonces, eh, es como esa gran tendencia y esa separación todavía más abrupta de la ciudadanía. Entonces aquí es donde yo creo que nosotras, digamos, las personas de Latinoamérica, deberíamos rescatar a Paulo Freire, porque Paulo Freire es Ujú. el que nos advertía sobre esto y nos hablaba de esa educación bancaria, que él le llamaba educación bancaria. Es decir, que es una educación en la que nos van a enseñar a ser excelentes asistentes dentales para la muela derecha de la arriba de la, no sé, vamos a ser especialistas en eso, pero no, digamos, la educación no nos va a permitir generar esos otros pensamientos críticos. Pablo Freire pensaba en un sujeto político, porque se piensan a sí mismas, piensan su medio y piensan de qué manera pueden transformar ese medio de Ujú. manera que se transformen a sí mismas, ¿verdad? Porque desde la educación bancaria, digamos, ya para utilizar la terminología de Paulo Freire, es difícil armonizar. ¿Cómo vamos? Esa es la gran pregunta, Mónica, que vos haces. Ujú. Digamos, ¿cómo vamos a armonizar la gran exclusión del sistema escolar que tenemos ahora por el énfasis en la globalización, en lo económico y el abandono terrible que tiene de lo social? Es dificilísimo. Hoy está con nosotros en Buenas Razones para conversar Nora González, quien es politóloga, máster en Derechos Humanos, docente e investigadora en la universidad en Costa Rica. Ella nos habla hoy sobre la importancia de la educación para formar ciudadanos, sobre la importancia de reducir las grandes brechas que enfrentamos en el continente más desigual del mundo, en la región más desigual del mundo, lo importante que es combatir toda forma de violencia y generar un cambio, pero sobre todo reducir esa desigualdad para poder dar lugar a una educación para la democracia. Sigamos escuchando esta entrevista. Tratando de pensar en lo que acabas de describir, que enfrentamos como sociedades, a pesar de ser una región tan desigual y queriendo parecernos a países del primer mundo, queremos
heredar modelos que no nos corresponden en una región tan desigual. ¿Cómo puedo pensar en un modelo educativo que educa a estos chicos, niños, niñas y adolescentes, para ser ciudadanos que dialogan, que negocian, que tienen voz, pero que analizan críticamente en un mundo como el que vivimos, que ya sabemos que no sabemos cuál es la verdad, porque los dispositivos están llenos de desinformación? ¿Cuál es el rol del aula? ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué pasa en la comunidad educativa? Pues yo creo que ahí lo que habría que atacar, por decirlo de alguna forma, es el individualismo, ese individualismo que no nos permite generar lo complejo y lo común y a todas en el aula. Es importantísimo, bueno, un par de cosas ahí. Ujú, Valores como las prácticas democráticas, la convivencia democrática. Yo creo que eso debe prevalecer como un valor y que las personas sepan qué de lo que se hace en lo cotidiano afecta o no a la otra persona y de qué manera. Trabajar un poco el tema de la asertividad, trabajar el tema de la empatía. Si los niños y niñas desde muy temprana edad aprenden a convivir democráticamente, lo que no significa que sea de forma pacífica, porque yo ahí tengo, bueno, mi tesis de maestría, yo trabajaba el tema de la guerra y la paz vistas como hostilidad diferenciada. Lo que yo planteo es que en ujú. tiempos lo que existe es como una tregua, digamos, desde Clausewitz, como una tregua, así, para que inicie otra vez, pum, 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 otra vez los tambores, ¿verdad? Y hay tiempos de paz que a veces lo que son es falta de participación. Acepto lo que el poder dice y, Ajá, y siento que no tengo derecho a participar o a disentir. Y claro, entonces no es verdadera paz. porque es un proceso dialéctico, digamos, la vida es dialéctica, no es Ujú. lineal. Entonces no puede haber ni solo paz ni solo guerra, es dialéctico. Pero bueno, el otro tema que yo planteo, Mónica, que creo que debería ser muy importante, es el tema de la evaluación. Digamos, cómo vamos a evaluar a los chicos y a las chicas, de qué manera, cuáles son las formas en que preguntamos, de qué manera el mismo docente se vuelve o no empático con la respuesta y el resultado que dio un chico, una chica, en un contexto específico que a lo mejor le fue muy mal en ese examen y que él se da cuenta que algo le tuvo que haber sucedido porque ese rendimiento no va y genera una condición empática de convivencia con el estudiante, más allá de que el examen era el 15 de septiembre de 7:15 a 8:10 de la mañana. Y si lo terminaste bien y si no, no. En realidad, para mí esas cosas no forman y no hablan nada, no dicen nada de nada ni de nadie. Además, Digamos, no es una educación que transforma. no, Esa educación rígida no transforma a nadie y la educación debe transformar. correcto, sí, correcto. Son formas para ciertas mentes. Hay mentes que procesan y les va muy bien ese sistema, pero son muy pocas. Sí, son la La minoría. de Tengo, personas que salen del sistema educativo demuestran, perdóname, ujú. que el sistema educativo está hecho para ciertas mentes nada más, no para todos. Perdóname. Cuando el sistema educativo per se debería estar hecho para todas las mentes, porque en un aula de clases tienes tantas realidades, tantas historias familiares, estilos de aprender, y no puede ser que tú decidas que hay unos que nacieron bien y otros que nacieron mal, porque entonces la palabra inclusión salió por la ventana y te quedaste, es tan poco inclusivo. Hace muchos años entrevisté a una pedagoga en un programa de televisión que yo hacía ella me decía, mira, los que estudiamos pedagogía y vamos a la universidad, no estudiamos para los que se sientan así y dicen, sí, señorita, no, señorita, pues eso no hay que ir a la universidad. A ese le enseña cualquiera. Sí, Justamente somos pedagogas para aquel que nos representa un desafío, que aprende de una forma diferente, que no se puede quedar quieto en la silla, que no se puede quedar callado, que no puede dejar de distraer. Para eso has ido a la universidad y ese es el desafío para el pedagogo. Percibo y he leído en uno de los latinobarómetros una especie de desencanto con la democracia. Es decir, en muchos países de la región, en encuestas, contestan que no les importa un dictador con tal de que haya orden, con tal de que deje de haber delincuencia, con tal, no nos importa que eliminen nuestros derechos. Este desencanto con la democracia
nos hace pensar que ya estamos cansados de todo. Y los adultos se lo transmitimos a los niños y a los jóvenes. Yo me acuerdo cuando era profesora de universidad, que hace años que no doy clases en universidad, les decía, qué maravilloso que sean rebeldes, cuestionen lo que les estamos diciendo y demuéstrennos que se puede hacer de una manera diferente. ¿De qué manera puede la educación inspirar Es ese que, deseo? digamos, en mi opinión, depende de cuál educación estamos hablando. Y quiero referirme nuevamente desde el lenguaje de Paulo Freire. Digamos, si estamos hablando desde la educación bancaria, es muy difícil desde ahí hacer un cambio. Si estamos hablando desde procesos de educación, digamos, no formales o alternativos, más comunales que existen, especialmente en las zonas más alejadas, las más descuidadas por los gobiernos, los estados, generalmente ahí sí se generan procesos de mayor democracia, porque comparten la exclusión y la necesidad de surgir, es decir, la necesidad de libertad a través del conocimiento. Y el problema aquí radica justamente en esa escisión de la que hablábamos al inicio. ¿De cuál democracia vamos a hablarle? Digamos, en este caso, a nuestros hijos, a mi hijo, yo me lo cuestionaba todo, pobrecito Darío. Yo digo, pero, y yo estudié ciencias políticas, y yo digo, pero ¿de qué democracia estamos hablando? Y decir esto es muy difícil porque no es solamente el sistema representativo y que la mayoría elige y que el pueblo no se equivoca y que los gobernantes, no sé, que, pues, como si que nunca se equivocaran y siempre tuvieran la razón. Cuando estamos hablando de partidos políticos sumamente corruptos, pero el tema es que tenemos partidos políticos anclados a las clases económicas nacionales y globalizadas que llegan a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones generalmente para beneficiar a ellos más que a la mayoría de la población. Y pensémoslo desde el ejercicio de los derechos humanos. Digamos, pensémoslo únicamente desde el tema, ¿qué llego yo si soy diputada de la nación? ¿Qué podría llegar a hacer para reivindicar los derechos humanos de las personas de mi país? Bueno, hay temas, si hablamos de temas de juventud, temas que pasan por vivienda, temas que pasan por empleo, temas que pasan Por por acceso educación. a la educación. Perfecto. Nada de eso llegan a cuestionarse ni a hablar, ni dan políticas sociales, nada de eso. Los enredos sabemos que pasan por otro lado. Pero entonces es muy difícil para mí hablar de una democracia que es finalmente termina siendo como una democracia en algunas regiones que está asociada al mercado internacional, al mercado globalizado. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Cómo escapar de ello? Puedo dar una respuesta absolutamente revolucionaria, me cae la silla encima, o puedo plantear que es muy difícil hacer el cambio. Yo creo que es dificilísimo generar un cambio. No quiero ser pesimista, pero ¿Mm? eh, ve, un chico, una chica, ve esta condición. Vos hablabas de los ninis. A mí no me gusta referirme a los chicos que no tienen empleo, que no trabajan como ninis, porque es como que esa definición los culpabiliza a ellos, Culpabiliza de aquello de lo que en realidad es es una estructural. circunstancia adversa. Así es, una circunstancia estructural adversa a ellos. Exactamente. Ese niño que quizás o niña que no vuelva al sistema educativo va a reproducir pobreza, ¿verdad? Porque entre menos ingresos, entre menos educación, menos ingreso y menos posibilidad de ascenso social, ¿verdad? Y más profundización de la riqueza. Ese niño, cuando se case, probablemente va a reproducir también el mismo contexto socioeconómico en el que él vivió y lo mismo sus nietos, a menos de que existan condiciones desde el Estado que le ayuden a él y a su esposa y a sus hijos a cambiar. Si no, vamos a tener que ese niño que salió de la escuela o esa niña que salió a los 12 años, si hay políticas de transformación sociales, de transformación de estas condiciones, si no las hay, ese niño podría reproducir por 20, 30, 50 años su propio esquema, su propia condición socioeconómica. Y si los gobiernos de ahora o digamos cuando ya tenga 20 años empiezan a impulsar esas políticas, entonces tal vez sus hijos puedan cambiarla, pero depende de su condición socioeconómica, porque la prioridad es de trabajar y la pancita llena, ¿verdad? Y la salud. Pero eso se tiene que regular. Digamos, no es posible que se tomen acuerdos sobre el trabajo, la forma del trabajo, trabajo digno, le llaman ahora, pero resulta que entonces esa empresa
contrata a ingenieros graduados del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es buenísimo también, y no les paga lo mismo que le paga a sus ingenieros industriales, civiles, lo que quieras, en otro lugar de los países de renta alta. Y genera demasiada acumulación de riqueza y, no, y genera empleo, pero ese empleo que genera no ayuda como debería al lugar en donde se produce esa riqueza. Entonces, a mí me parece que esas desigualdades económicas tienen que disminuir. Es importantísimo. Definitivamente es con la necesidad de una regulación que, Absol- que ofrezca a la población más grande de la región, de Costa Rica y de otros países de la región, que ofrezca mejores oportunidades para progresar y para no repetir círculos de pobreza, que de no darse las condiciones, Ujú. generación tras generación se van a repetir los Y- mismos círculos de pobreza, la falta de oportunidades, el desencanto con la democracia, el desencanto con la misma educación. Es decir, si no se dan unas condiciones, ese desencanto del que yo hablaba se reproduce y no se produce un cambio que le permita al ciudadano progresar. A ver, la educación es un derecho humano. El Estado tiene que garantizar la educación a todos los niveles, escolar, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, porque la educación es un derecho humano. Es fundamental para el ejercicio de los demás derechos y es indispensable para el desarrollo de un país. Pero sí, hay una tendencia hacia la privatización de la educación. Este, en Costa Rica no es posible. Formalmente, el 8% del Producto Interno Bruto tiene que darse para educación. Todos esos valores que, bueno, que yo te agradezco montones que hayas dicho sobre Costa Rica y eso, se han forjado por la educación. Qué importante me he quedado y me voy a quedar con eso. Si tú no reduces desigualdades, si tú no garantizas derechos humanos, poco puedes hablar de la calidad de lo que sucede en el aula. Es decir, tienes que empezar por reducir desigualdades, tienes que empezar por garantizar ciertos derechos. Y garantizar esos derechos es algo que has mencionado al final. Garantizar también el derecho a reclamar, a demandar unas mejores condiciones de vida y mejores condiciones de ejercicio de la democracia en un país. Se me fue el tiempo volando. Siempre me pasa eso. Te agradezco de verdad, Nora, por esta interesante entrevista. Me quedo con muchos aprendizajes y gracias por permitirme estar contigo. Mónica, con todo gusto, un abrazo fuerte. Hoy estuvo con nosotros en Buenas Razones para Conversar Nora González, quien es politóloga y máster en Derechos Humanos, docente en Costa Rica. Ella nos da reflexiones, nos dio reflexiones sumamente importantes para pensar sobre la juventud que queremos, sobre los países que debemos brindar oportunidades a todos y todas, sobre cómo generar las condiciones para que se pueda dar una educación para la democracia. Ha sido todo por hoy. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales @cabipanc y también en nuestra página web www.ipanc.org. Hasta pronto.